¿Okay? Sí. Entonces, cuando empiezas a ver las o las relaciones entre tus diferentes entidades, empiezas a mover las llaves, ¿no? Dependiendo si es 1 a 1, si es N1 o 1 a N, o si es N a M, muchos a muchos, es como se van a mover las llaves. Bueno, si quieres un poco más ayuda con eso, pues en otra sesión, búscame, ¿no? Nomás que el otro día no coincidimos. Pero es nada más eso, ¿no? O sea, primero tú tienes que ver todas las entidades y asignarle a cada entidad una llave primaria. Después, dependiendo el tipo de relación que existen en las diferentes, hay que mover las llaves. Tengo libre a las de 11 a 1. No sé si Y pues yo aquí estoy tendrás. todo el día conectado. Entonces, sí puedo, nomás búscame. Bueno, gracias. Entonces, vamos a ver, assignment. Me voy a llevar de tarea lo de, para el fin de semana, pues sus diagramas, sus bases de datos que se supone que entregaron ayer o alguien falta entregar. Vamos a ver. No, todos entregaron aquí. Creo que esas 2 personas que no entregaron son los que están dados de baja. Entonces, pues voy a revisarlos el fin de semana. Y les voy haciendo observaciones, ¿no? Ahí en los comentarios, dependiendo lo que vean, ¿no? Bueno, ¿ya todos tienen instalado el MySQL o el SQL Server? A ver, levante la mano, por favor. Si ya tienen instalado ahí alguna base de datos, cualquiera, puede ser cualquiera. Pues ya la mayoría, ¿no? Se supone que ya tenemos alguna base de datos instalada, entonces ahí hay que hacer las de los ejercicios, por ejemplo. Déjenme poner ahí el script en el foro de preguntas. Si no me deja postear un script o qué. No me deja poner un script de SQL como adjunto. Que no. Será porque es un script. Pero no lo puedo poner en el feed, en el canal. No, así se pudo. Ese script que acabo de postear ahí en el foro de preguntas y respuestas, pues es la creación de la pequeña base de datos ahí del ejercicio 1. Ábranlo por favor ahí en su... Voy a compartir pantalla. Tenía levantado la mano Ezequiel, ¿no lo vi?
¿O no? No, acabo de bajar. Lo tenía ahí levantado. Me comparto pantalla, pues ya nomás empezamos a crear el script así como está, debe de funcionar en las dos bases de datos, en SQL Server y en MySQL. Compartir. Bueno, ahí lo puse. Entonces, ese script, pues como lo veíamos ayer nada más, eso es lo que me van a hacer, pero con su, bueno, más adelante, ¿no? A lo mejor la otra semana, con su base de datos de la que están haciendo, ¿no? Tienes que mandarme un script con las sentencias create y cada tabla con su llave primaria, y en el caso de que tenga llaves foráneas, pues las definimos así, ¿no? Las definimos así y insertándole datos, ¿no? Vamos a decir que ese script que me vas a mandar, bueno, más adelante que abra la tarea, me vas a mandar tu script de creación de base de datos y llenado, ¿no? Digo, ya con las instrucciones ahí de insert para insertar datos en la tabla, ¿no? Ahora, en el caso de ayer preguntaban lo de una llave primaria, la pueden componer varios campos, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Si la llave primaria la componen dos campos, pues nada más los separas por coma, ¿no? Y al mismo tiempo estos dos campos son llaves foráneas hacia otra tabla, ¿no? Es la de país idioma, el ejercicio de que un país puede tener muchos idiomas, ¿no? Entonces bajábamos, ahí teníamos entre país e idioma, teníamos relación muchos a muchos, entonces bajábamos las llaves primarias de país y de idioma las bajábamos con foráneas a la relación, ¿no? Pero al mismo tiempo ese par de llaves foráneas pues van a formar una llave primaria ahí mismo, ¿no? Esa combinación de llaves foráneas van a ser la llave primaria de esa entidad, de esa tabla, ¿no? Y adicionalmente, pues ahí, ¿qué más quisiéramos saber de la relación país-idioma para agregarle cosas? A lo mejor el número de habitantes que hablan ese idioma en ese país, a lo mejor la fecha en que ese idioma empezó a ser oficial en ese país, se la podemos, digo, para enriquecer ahí la tabla, ¿no? Digo, esa tabla de relación. Número de habitantes, no sé. Y le pones ahí el número de habitantes, por así decirlo, ¿no? Le puedes empezar a poner más cosas. Pero básicamente las sentencias create y insert, pues son básicas, ¿no? O sea, nomás las vas a usar la primera vez que creas la base de datos y ya no vuelves a saber de ellas, ¿no? Hasta que tienes que hacer otro create, ¿no? En realidad, siempre que estamos trabajando con la base de datos, vamos a usar las sentencias del select, el insert, el update y el delete. Esas cuatro. O sea, estamos jugando con los datos de la base de datos, ¿no? Entonces, ese script, por favor, pues ejecútenlo en el Workbench o en el SQL Server. Por ejemplo, Microsoft SQL Server, define has... ok, lo cambié, ok, ¿qué le cambié? Le estaba moviendo acá con el Notepad++. Detectó el cambio el Management Studio. Le digo que no. No. Bueno, ya que tienes creada tu base de datos, pues te las va a poner el Management Studio, te va a poner un arbolito en la parte izquierda y ahí debes de poder ver todas tus bases de datos, ¿no? Del lado de MySQL también es lo mismo, tienes un arbolito, change, no, ignora. Del lado de MySQL tienes tu arbolito aquí con las bases de datos y aquí empiezas a jugar, empiezas a hacer consultas, ¿no? Vamos a empezar con la sentencia select. Pues está muy básica, ¿no? No tiene mucho chiste, muchachos. Los que ya saben bases de datos, pues ya deben de saber hacer selects, ¿no? Ya pudieron crear esa base de datos.
bien básica del ejercicio 1. No me marcó ningún error. A partir de aquí ya es puro jugar con la base de datos. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? Profe, ¿dónde ¿No? le pica para Mande. hacer el archivo SQL? ¿Dónde le pico para hacer el archivo? ¿Para crear uno? Sí, ¿Para hacer uno yo? Pues nada más le das sí. File, New y New File. Aquí está el botón, New Query. New Query y ahí empiezas a escribir las sentencias, ¿no? Ya que tienes ahí, pues ahí ya después lo grabas como un archivo SQL, ¿no? Un archivo de texto con sentencias Pero, SQL, un script de SQL, ¿no? pero para Pero, crear la base de datos también es así. para crear la base de datos, pues ya que abriste tu Management Studio, no. Pues nada más abres el archivo, File, Open, ahí sí te vas a ir, bueno, Control O, es fácil, Open File, y ya buscas el archivo, ¿no? Ejercicio 1, y ya te lo abre, ¿no? Ya te lo abre y lo vas a correr aquí con el botón de Execute, que está aquí arriba. Y en el caso de MySQL es lo mismo, o sea, en el caso de MySQL, entras ahí bueno, te pone la pantalla MySQL Workbench, te pone unos cuadritos ahí abajo de los diferentes, pues las conexiones que tengas. ¿Dónde está MySQL? Bueno, pues yo nomás tengo aquí esta, ¿no? La de localhost, el password que ahí puedo cuando instalaste. Y ya te abre el entorno para correr instrucciones de SQL, ¿no? Y de este lado, pues están tus bases de datos, de este lado te va a poner la salida de los comandos y aquí están tus sentencias, ¿no? Es lo mismo el Management Studio, ¿no? El Management Studio, pues tienes aquí tus objetos de la base de datos, el resultado de las sentencias te va a poner un grid aquí abajito, pues esta es la ventana de donde ejecutamos Profe, las sentencias, ¿no? Mande. ¿y eso de server name, eso qué hacemos? Server name, ¿dónde? Al iniciar de conectar con servidor y todo. ¿O eso lo cancelamos? Server name. Es que no El sé que- dónde qué estás viendo. Bueno, es que yo había iniciado el SSMS y pues me Sí. dice qué nombre de servidor voy a poner o algo así. Ok, aquí. Siempre que vas a entrar, pues te va a pedir a dónde me quiero conectar, ¿no? O sea, siempre que entres a cualquier ID de base de datos, tienes que crear una conexión a la base de datos, ¿sí? En Y, este caso, y pues pues es el nombre de mi máquina, ponle localhost, a ver, o sea, pues local servers. sí. O sea, Bueno, primero, o sea, debes de tener el servicio corriendo primero en los procesos, ¿no? Se supone que aquí ya instalamos el motor y aquí debe de estar. Debe estar el SQL Server. O pues no me... o en su caso, y aquí está. Bueno, aquí están por ahí andan los servicios del SQL Server, ¿no? Y aquí está el demonio de MySQL. Para empezar, debes de instalar el motor. Bueno, no sé, ¿ya instalaste el motor de base de datos? Sí. Los instalé los dos, por si acaso. El MySQL y el SQL Server. Sí, Entonces, perdón. y sus IDs. Bueno, entonces debes de tener corriendo ahí en los procesos pues el motor corriendo, ¿no? A ver, déjeme reviso. Búscalo. A ver, administrador de tareas. Mira, yo tengo dos MySQL, tengo dos demonios ahí de. Entonces, por ahí debe andar el de MySQL. Ahí está el mysql.exe. Ahí está el SQL Server, mira, está como SQL Server.
A ver, y también creo que está el SQL Ya está. Server. Entonces, pues estás bien, estás corriendo. Sí, Entonces, están ambos corriendo. cuando te conectes, cuando corriste la instalación por ejemplo, de MySQL, ¿no te pidió un login, un password de administrador? Ah, no me acuerdo. No me acuerdo también si lo emití o qué. ¿Se puede configurar, no? ¿O lo tengo que volver a instalar? Sí. En el caso de MySQL SQL Server, cuando lo instalaste, ¿no te los pidió? La El SQL instalación. Server no. El SQL Server definitivamente no. Solo se instaló y listo. Pero Profe, ¿no se refiere te al debe de cero, Pide al Lalo. cero root, ese que te piden al principio Sí. que lo pongan? Se lo debió de haber pedido. Cuando corre la Sí lo instalación, pide. ahí siempre te lo pide. Te pide que pongas un password de root, o sea, de usuario raíz. De hecho, sí, siempre es el usuario root el que tienes que poner de Sí, contraseña, ya después tú vas creando los que quieras, pero así es. en MySQL y en SQL Server siempre son por lo general root. Sí, es root. Entonces, debiste haber creado, la instalación te debió de haber pedido un login y password. Un, pues una conexión para la base de datos, o sea, unas credenciales. No te las pidió. Además es raro, sí te las debió de haber pedido. SQL Server no. MySQL sí. A ver, ¿y te puedes loguear a MySQL? A ver, déjame intento. Ya, profe, ya creé la tabla y la base de datos. Ok. ¿Alguien sí la pudo crear también? Levante la mano los que la crearon. Pues ya nada más es conectarnos a empezar a hacer bases de datos y empezar a jugar con SQL Server, con el lenguaje SQL. Profe, Sí. una pregunta. Lo que pasa es yo estoy usando... mm, bueno, mi pregunta es, ¿va a querer los scripts para ejecutarlos usted o nada más para revisarlos? No, si voy a querer los scripts para vamos a decir que tú, bueno, en la base de datos que me van a crear la individual, sí les voy a pedir el script. Así como les puse ese que les acabo de mandar, sí les voy a pedir el script, ¿no? Que me mandes tu script para crear tu base de datos Ah, y para llenarlo. bueno, a Pero pesar de ya que... la próxima semana, ¿no? Porque le digo que no, o sea, por decir, lo que yo estoy usando es Azure. Entonces, pues si creo los scripts, sí los estoy creando, sí los estoy haciendo, pero pues no va a poder insertar nada más datos ahí como ahora sí que nomás ahí en local, ¿no? Entonces va a Ujú. haber problema con eso. No, pues hazme una basecita así local. No, No, pues entonces, ¿Cómo? Es ponme que, una base, créame una basecita ahí, una base que yo pueda crear aquí local en mi compu. o sea, por eso le digo que si hago los scripts porque es lo que estoy haciendo y Sí. le meto algunos datos al final del script, eso sería Ay, válido para... sí, 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 eso. Eso es lo que me van a entregar para yo revisarte la base de datos, ¿no? Ah, Aparte de los diagramas, ¿no? Pero eso ya hasta a lo mejor hasta la otra semana, ¿no? Todavía ok. no hay. A ver, al Samuel, levantó la mano Samuel. No, Rolando era para que ya creamos, bueno, yo ya creé la base de datos y las tablas. y Rolando. También, pues sí, pues es que dijo que sí, que Sí. levantáramos la mano quien ya lo Ok, había. perdón, sí, pensé que tenía una pregunta. Es que, bueno, ya nada más es de jugar con el SQL, muchachos, empezar a conocer las sentencias SQL y bueno, 90% de las veces vamos a estar usando select, insert, update y delete y se acabó. Son las únicas sentencias y todas tienen la misma forma. Bueno, parecida. Entonces, yo aquí ya tengo creada esta base de datos
Databases y aquí está. Entonces, aquí arribita te pone la base de datos que tengas para usar. Aquí nada más la seleccionas, ¿no? O con el comando use. Use y el nombre de la base de datos y la seleccionas, ¿no? Entonces ya estoy trabajando con esta base de datos que tengo aquí, ¿no? Ya puedo consultarla, ¿no? Y para consultarla, pues usamos la sentencia select, ¿no? Es la más, ¿cómo se le puede decir? La navaja suiza, ¿no? Select, pues tiene esta forma, ¿no? Select, los campos que tú vas a requerir y luego la sentencia from de qué tabla los quieres esos campos y una sentencia where donde tú le vas a especificar las condiciones, ¿no? Las condiciones de tu consulta, ¿no? Y esa sería la forma básica de la sentencia select, ¿no? Un select, qué campos, de dónde y qué condiciones, ¿no? Por ejemplo, aquí que en esta basecita pequeña que hicimos, bueno, los que ya saben bases de datos, pues ya se la saben, ¿no? Tenemos departamentos, empleados y sucursales, ¿no? Si yo quisiera saber con el asterisco le digo que me traiga todos los campos, ¿no? Seleccióname todos los campos de la tabla departamento y te los trae, ¿no? Ejecutas la consulta y te los trae. Bueno, la ejecutas con F5, ¿no? Si tú seleccionas ahí las instrucciones y le picas F5, te lo va a correr, ¿no? O aquí está arriba el botoncito de ejecutar. Y la sentencia where, pues le vas a decir tú qué condiciones quieres agregarle a la consulta, ¿no? Entonces, where, ¿qué campos tenemos ahí en la tabla de departamento? Tenemos un campo de departamento y tenemos un campo de nombre. Entonces vamos a ponerle que where ID departamento mayor de 3. Entonces ejecutamos con F5 y ya nada más te trae los mayores de 3, ¿no? Entonces, siempre que queramos hacer una consulta, nada más select el nombre de los campos. Si yo quisiera nada más el puro nombre, tráeme el campo nombre o el atributo nombre de la tabla departamento y que cumplan esta condición. Ejecutas y te trae, ¿sí? Esa es yo creo que siempre vamos a estar usando esa sentencia, ¿no? Un select, qué campos, from, de qué tabla, y where, las condiciones, ¿no? Aquí arriba le puedes poner, en caso que que no requieras todos los campos, si quieres todos los campos de la tabla, pues le pones un asterisco. Si quieres nada más ciertos campos, bueno, aquí nada más tenemos dos, ¿no? Los puedes, no tiene autocomplete. Los puedes poner tú, ¿no? En caso de que sean muchos, pues los vas a separar por coma, ¿no? ID departamento y, ¿cómo se llama el otro campo? Nombre. Los vas a separar por comas. En caso de que le quieras asignar un nombre al resultado, porque si fijan en el resultado me da los encabezados de columna son los nombres de los campos, de los atributos. Entonces aquí le vas a agregar un as, ¿no? Le ponemos ID, ese atributo pónmelo como ID y el otro pónmelo como nombre de. Y entonces te va a cambiar los nombres del resultado, ¿no? O también se pueden cambiar el nombre, asignarle un alias a la tabla. Le pueden poner, por ejemplo, a veces las tablas tienen nombres muy rebuscados o muy largos y pues estar escribiendo ahí es muy complicado, entonces tú le asignas ahí un alias a la tabla, ¿no? Y entonces tu consulta para referirte a la tabla
le pones el nombre de la tabla antes, ¿no? En el caso de que sean muchas, ¿no? Bueno, no sé si F3, el select, el from y el where, ¿sí? Las tablas. Profe, ¿y podemos poner las ID autoincrementables? Poner las llaves autoincrementables. ¿Sí? Sí, para no estar metiéndole una por una. Y en ese caso, pues cuando en la sentencia insert ya no necesitas poner ese campo. Así es. Entonces, la sentencia select, bueno, esa es la más usada, la que van a estar usando siempre, ¿no? Puedes poner aquí, bueno, es que esta está muy básica, hay que hacer una base de datos más llena, más completa, para jugar con cosas más complicadas. Le puso el script, profe, de mi base de datos que hice para un proyecto. ¿Y la puede compartir en pantalla? Sí, ahí voy. Profe, antes de eso, es que, bueno, ya la voz. A ver, ahorita después. A ver, ¿quién va a compartir pantalla? ¿Quién? Yo era la NIS. A ver, sí, compártela. Si vamos a traer campos de varias tablas, hay que usar la sentencia join para traerme campos de varias tablas. Déjame ver si hay, pues con esta tablita podemos hacer un join. Bueno, nada más tengo una tabla, pero sí tiene pues una buena cantidad de datos para jugar. A ver, ¿qué tabla tiene ahí? Voy. La papelería. Use papelería. Bueno, tiene campos, ¿no? Sí, tiene ahí bastantes campos y pues ya podemos jugar con, no sé, por ejemplo, delete, cuando el ID sea 33, por ejemplo. El ID sea 33, pueden usar en la sentencia where, pueden usar ors y pueden usar ands. Ahí puedes escribir, por ejemplo, una sentencia que me traiga ahí no, pero yo creo que para empezar a usar select necesitamos poner muchísimos más campos, digo, muchísimo más contenido en la tabla. ¿Ese va a ser la que tú vas a hacer en el parcial 3, una papelería? Ah, ya traes una app ahí y estás insertando datos. Estás muteado. Pues ya aquí podemos pues llenar todo. Ujú. Y ya le estás Ponemos ahí pegando. y ya pues es lo mismo para eliminar. Se usan igual las sentencias. Le estás pegando, con esa formita le estás pegando a la tablita esa de productos. Sí, así es. Sí. Ándale, fuera lo mismo pero en Java. Java no me gusta.
No, pues no nos gusta, pero vas a ver que al rato te lo vas a topar afuera. Aunque no nos guste. Es el mejor de todos, Java. ¿Qué te pasa, Rola? Que la verdad que sí es ¿no? ¿Cómo le dicen? ¿El patito feo? ¿O cómo se Es le el podría papá decir? de todos. Es el papá, pero... Y ya está corriendo en muchos lados. Está bien. O sea, donde quieras. Por ejemplo, fíjate, ahí donde estoy trabajando ahorita, estamos usando web, estamos usando Java, estamos usando PHP y Perl. Y todavía hay un sistema corriendo en Visual Basic 6. Hazme el favor. Entonces, el día de mañana no vas a trabajar en un solo lenguaje. Vas a trabajar en 5 lenguajes al mismo tiempo. Y pues uno de ellos va a ser Java, porque también hay módulos en Java. O sea, están un chorro de tecnologías corriendo al mismo tiempo y en diferentes sistemas operativos y en diferentes bases de datos. Y entonces tienes que ser versátil. Tienes que ser versátil porque no vas a estar trabajando en una sola. Siempre vas a estar trabajando en varias. Y Profe, siempre va a estar Java ahí en medio. Sí, había levantado la mano Alan. bueno, es que, por ejemplo, ya descargué su query para la base de datos del ejercicio 1. Sí. Yo estoy usando Management Studio. O sea, cómo ejecuto ese query para que me cree la base de datos a partir de ahí? Porque me ofrece la opción de crear la base de datos, pero pues Ok. no tiene el Entonces, query. comparte la pantalla. Bueno, sí, Rolando, pues ya lo traes ahí pues ahora en Java. A ver, comparte la pantalla, Alan. ¿Alguien no pudo ejecutar el query, el script? ¿Dónde es? Ahí se está viendo, ¿va? Sí, No. pero estoy viendo el Teams. Ok. A ver. Bueno, Estoy entonces ahí ya nada más abre el File Open o Control O y abre el archivo donde lo tengas, Control O, y ahí está, File, Open File está abajo y abre el archivo. Sí. Y entonces, drop, ¿qué tiene arriba? Tiene arriba un drop, un create. Bueno, mira, la sentencia create y la sentencia use, quítales el comentario. No, pues no, pues cuando. Y el use también. Y entonces ya puedes correr ese script con el botón de execute ahí arriba. Hay un play. Aunque me marque error. ¿Por qué te marca error? ¿Qué dice? Es porque todavía no la cargas, creo. No lo que. Sí, ese es el IntelliSense que no existe. Entonces ya nada más córrelo. Lo ejecuto. Sí. Database. Create Database ejercicio 1. Vamos creando. A ver, eso te puso cuando estás cuando estás creando la base de datos, cuando le diste ahí por arriba. Sí, pues le doy en ejecutar y eso hace. A ver, quítale el use. Coméntalo. ¿Por qué no la creo? Así nomás. Espérame. ¿También el insert into o bueno? No. Ahí sí me dejó. Ahí sí lo dejó. Ahí sí te dejó. Dale para arriba. Ejecuta el resto de las instrucciones. Bueno, ahora ahí en donde dice master, ahí arriba. Sí. Debe de aparecerte la base de datos ejercicio 1. Selecciónala. Y aquí no va a entonces aparecer, profe. En estas de aquí. dale ahí ese circulito que está ahí. Bueno, donde dice databases. Ah, Ahí sí, aquí está, aquí está. Entonces ya comenta el create database. Y ahí ya nada más es bueno, ya es nomás de pues correrlo. ¿Por qué? estos ¿Cómo ya no, ¿verdad?
No, sí, porque apenas vamos a hacer las tablas de... Ah, no, ya te lo corro todo, ¿o qué? Pues se supone, ¿no? A ver, Es lo que me gusta. dale un expand, dale ahí en tables. Ah, no, todavía no están. Hay ¿No? que correr todo. Ahí deberían de aparecer ya en el arbolito en tables, deberían de aparecer todas las tablas. Todavía no las crea. Entonces, vuelve a ejecutar el script, pero sí, nada más dale ahí ejecutar y te va a crear las tablas entonces. ¿Ya lo corriste? Ya. Ahí están creadas. ¿Por qué no quiso la primera? Porque tal vez, o sea, se me hace que lo que hizo es ejecutó esta sentencia, nada más, y las demás las ignoró. Las ignoró. Y por eso no podía utilizar el use, porque No existía. pues, no existía. Entonces, nada más ejecutó esta de crear, y ahora sí, como ya estaba creada, ya puedo usar el use y ya puedo meterle tabla, supongo que es el en que lo quiere. Y ahora, bueno, ya te la creó. Entonces ya nada más se sigue empezar a jugar con la sentencia select. ¿Cómo lo miró en diseño? ¿O qué? ¿Alguien ya conoce? Levanta la mano los que ya conocen el SQL. Ya lo conocen, a lo mejor. Estoy viéndome muy. Nomás Alan y Samuel. También Rolando, ¿no? ¿Los demás no conocen el SQL o sí lo conocen? Si no, para ir más rápido, ¿no? No, ni idea. No, pues No, no. profe. Poco no. Entonces no. Ay, si ya fallé en la instalación. Por ejemplo, que su compañero ahorita pues ya trae una aplicación, o sea, ya estás usando SQL, ¿no? Bueno, entonces, bueno, ese es el de Microsoft, ¿no? Y ahí ya nada más vamos a ejecutar consultas, ¿no? Con control N, creo que te habla ahí, o New Query, está el botón de New Query, y ya empezamos a ejecutar instrucciones de SQL, ¿no? Ok, ya. Pues en lugar del use, ahí arriba tienes una lista desplegable donde están todas las bases de datos, ¿no? Si te fijas ahí enseguida el execute, ahí está la lista desplegable y ahí están todas las bases de datos que tengas en ese servidor al que estás conectado, ¿no? O sea, estás en tu compu ahorita, ¿no? Sí. Ah, entonces no necesito poner esto. Pues no, puedes hacerlo arriba en la lista desplegable, ¿no? Te cambias de bases de datos, ¿no? Más como la termina, para la terminal, cuando la usas, la command line. De hecho, tienen también estas herramientas, tienen una terminal, pues si no quieres usar el IDE, pero pues es más incómoda, ¿no? Para estar viendo los resultados de las consultas y todo ese rollo, es apenas una herramienta de estas, ¿no? Un IDE. Sí, para esto sí. Un IDE. La consola está muy incómoda. Definitivamente, eso sí. ¿Alguien más no la pudo crear? Bueno, ya quedó, gracias, profe. Ya nada más jugamos con esas bases de datos y vemos sentencias select, insert, update, delete. Y los que ya saben, pues váyanse agarrando, pues si se puede adelante, vaya diseñando el script de su base de datos, de creación de su base de datos y llenarla, ¿no? La próxima semana es lo que les voy a pedir, ¿no? Bueno, este fin de semana me llevo tarea a revisar sus diagramas, ¿no? Ya todos lo entregaron y les voy a hacer comentarios sobre esos diagramas que me entregaron. Le digo ahí, quítele, póngale o agrégale esto. Y ya la semana que entra, pues cada quien, voy a poner ahí una tarea para que me entreguen este script, un script como este de creación de su base de datos y llenarla de datos, ¿no? Pero obviamente pónganle más información. Yo ahí le puse ahí un poquito, ahorita nomás de volada, ¿no? Mande. Serían nomás las tablas y insertar datos. O sea, no metemos ¿Sí? transacciones, procedures, nada de eso, ¿no? ¿No mete qué, perdón? Por ejemplo, procedures, transacciones, nada de eso. O sea, nada más puras tablas y datos. O sea, también la semana que entra, no, ahorita nada más la pura creación, ¿no? Ya la semana que entra vemos store procedures, funciones o triggers
Vistas. Vistas también. Bueno, pero por lo pronto nomás eso. Nomás esa creación. Vayan avanzando en el create y en insertar información, ¿no? Y empezamos a jugar con ella. Bueno, ya se me fue la hora. Nos vemos la otra semana, sí. ¿Y quién tenía una duda? Ah, José Antonio, ¿a las 11 o qué? Sí, maestro. Yo le mando un mensaje. Ok. Bueno, que pasen buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Hasta el lunes, profe. Fin de semana. Nos vemos. Gracias.